justificado y está muy bien estudiado. Y algunas cosas en las cuales ustedes tengan dudas, que hayan visto publicaciones, entonces están bienvenidos. Y don Freddy, le dejo la palabra. Muchas gracias, Ángela, y gracias por la presentación. Y bueno, antes de nada, me gustaría pedirles el permiso a ustedes de poder grabar una parte de este foro, pues para tener material y poderlo publicar en las redes sociales, ya que se va a hacer un tema. Entonces, a alguna persona que haya perdido de pronto o no haya entendido muy bien lo que se va a explicar, puede nuevamente visitar la página y ponerse al día, ¿cierto? Aclarar dudas. Entonces, con el permiso de ustedes, yo les voy a grabar. eh, y la señora Miriam es la que nos va a hacer la presentación el día de hoy, y ya a continuación de ella hacemos preguntas y debatimos algún tema que tengan ustedes por sugerencia. Si de pronto hay algo que pues queramos interrumpir un poquito la presentación, me levantan la mano de manera muy ordenada y le damos la palabra o miramos cuál es la situación que se presenta. Listo. Muchísimas gracias. Y señora Miriam, muy buenas noches. La sala es toda suya. Muy buenas noches, ¿me escuchan bien? Buenas noches, ¿me Sí, escuchan señora. bien? Yo sí le escucho bien, perfecto. Cordial saludo, mi nombre es Miriam Reina. Vamos a realizar la presentación, interpretación de ficha técnica. Muchas gracias por participar. Recuerdo que para nosotros es muy importante su participación, invitar amigos conocidos del gremio a que participen. En este año, bueno, vienen nuevas cosas, nuevos retos, nuevas metas, y es muy importante su participación para nosotros, que exploren la página web, se enteren de noticias, de ferias. Bueno, aquí vamos a estar compartiendo cosas muy importantes para todo el gremio. Bendiciones, y procedemos con la presentación. Muchas bendiciones. Entonces, iniciamos con la primera parte, ¿no? ¿Sí? Por favor. Sí, señora, ya. Permítame un segundito. Ay, no sé, así. La segunda hojita, don Freddy, por favor. Bueno, nosotros tenemos aquí una información muy, muy importante en la cual es nuestra ficha técnica, ¿cierto? Es una herramienta que nosotros debemos tener si queremos ser dueños de marca o si somos dueños de taller. ¿Por qué es muy importante? Porque aquí la ficha nos indica, en la información principal indica en la descripción del catálogo. Ahí nos está hablando de qué producto es. Descripción breve, ahí está hablando de que es un enterizo de bolsillos amplios con su material es chambray y algodón 100%. Aquí dice que es descripción breve, que es un enterizo largo. Está hablando de la marca. También nos indica la referencia. Nos dice la referencia, el material, que es un producto terminado, la línea pues es mujer, el producto es, vuelve y resalta, un enterizo largo con tiras, y su fit es amplio, ¿cierto? En nuestra segunda hoja nos indican, aquí ya viene la información al detalle, la referencia. El producto es nacional, y cuando pues sea exportación indicará que es exportación. Su referencia es muy importante. El tejido sabemos que es un tejido plano. La composición, aquí nos está hablando de la composición de la primera tela, porque la ficha técnica debe tener muy buena información. En este caso está hablando de que el tejido es plano, pero para la primera hay dos tipos de tela en este enterizo.
Aquí nos están dando la información del primero, del principal. Esta es la tela principal, es 90% algodón, 10% poliéster, que nos daría el 100% de la composición de la tela, ¿cierto? Si nosotros observamos, los bolsillos van en otro tipo de tela. Aquí nos faltó una información que es la del segundo tipo de tela, y si lleva 3 o 4 tipos de tela, entonces allí debe ir la información, ¿cierto? Aquí en la parte, permítame, está hablando de las características, la unidad de empaque, pues sería una, la medida nos faltó la información, la ficha técnica debe ser muy completa, y con esta, aunque a mí me parece que esta está muy completa, la información que le falta es muy poca. Entonces nosotros debemos tener en cuenta, ¿para qué? Pues para, si somos marca propia, agregar estas cosas que son muy importantes cuando nos vamos a presentar a un empresario. Entonces aquí en la parte de abajo están hablando otra vez del código del material, la posición, son 20 piezas, el material, esto es una ficha de corte. Entonces, corte debe saber el material, el código del material, porque puede cortar el que no es. Entonces, la descripción del material es un tipo chambray. Las especificaciones, las tiras deben ir cortadas al sesgo. Esto es muy importante porque son tiras y lastiman al cliente, ¿cierto? El estado, la unidad. Aquí está hablando de la hoja de ruta. Esto es para corte, está hablando del trazo, de las tiras, el corte de piezas exterior, corte de tiras, en la hoja de ruta de donde va para confección. Diría, esta es una prenda que va para lavandería, entonces debe ir el tipo de hilo, ¿no? Debemos tener muy en cuenta el tipo de hilo que se debe usar, porque si lleva un lavado y al dar un lavado si utilizamos el calibre 120 se nos va a reventar. Entonces debemos utilizar el calibre 70. Creo que la próxima hoja es donde nos está indicando eso. Debemos tener muy en cuenta eso. ¿Me regala la hoja, por favor? ¿Sí? Aquí hay una observación importante, en algunas ocasiones la hemos resaltado. Dice que así, como es antes de iniciar, esta debe ser aprobada y presentada. ¿Por qué? Porque a veces hay prendas que vienen tienen algo si hay alguna novedad se presenta, y si no, es una guía para nosotros saber cómo vamos a integrar nuestra producción, ¿cierto? Tanto en alguna oportunidad hablando, que nosotros debemos tener un soporte, ¿no? Alguien más la mano tener la muestra cuando hacia nosotros más profesionales, a través de una foto, a través de que pueden haber malos entendidos, porque yo de una forma, el empresario o lo que yo quiero hacer es llegar diferente a lo que están buscando ellos. Entonces todo es mejor y con nuestra muestra. Acá está hablando las personas que hicieron la ingeniería, la patronista, ahora ahí nos está hablando de qué personas se quiere. Aquí está hablando de corte, cuántos días se trabajar, la contramuestra, está hablando como de los días, pero no llenaron bien la información. Bueno, acá dice que 20 días, ¿no? Pero no da la información cuánto tiempo en corte y cuánto tiempo en la contramuestra. Nos faltaría ahí ese pedazo. Y acá en la parte de abajo nos está indicando versión. El chambray, el forro, mira, acá están hablando chambray y forro Asturias. Aquí ya nos están dando que el forro iría en Asturias. Y aquí tenemos, gracias, don Freddy me regala, exacto. Miren, acá es donde están, dice que bolsillos laterales son blancos, ese sería el bolsillo
la tipo de tela Asturias y el chambray y algunas especificaciones de escote de frente, espalda y pisos con sesgo de 1.3. Aquí hablábamos también que aquí debería ir el tipo de folder. Dice que 1.3, no habla si en una aguja, si en dos, si lo quieren de un 3 punto de un cuarto o de un 16, ahí nos faltó, bueno, ahí dice una aguja, 1.3 terminado a una aguja. Ok. Aquí no nos está hablando del filete si va en 5 hilos, con punta de refuerzo. Es muy importante todas las indicaciones. La bota no nos están indicando como la quieren, a un cuarto, a 1 centímetro, a 2 centímetros. Nos falta, ven que cada vez que nosotros, mientras más evaluamos la ficha, más la conocemos y más verificamos qué información es la que puede ser muy importante para nosotros. Me regala la otra hoja, por favor, muy importante esta. Acá nos están hablando de los insumos. Hemos hablado que le haría falta una ficha técnica que no la he visto en ninguna empresa. Resulta que cuando nosotros vamos a colocar un insumo, pueden haber confusiones con respecto a fichas. Hablábamos de los botones, hay de 18 o 20 líneas. Entonces, ¿qué exigiría yo? La ficha debería ir el prelavado, porque hablábamos que el prelavado nos indica a nosotros el cuidado de la prenda. Ejemplo, en este enterizo se debe lavar con ropa oscura. ¿Por qué? Porque si se lava con ropa blanca se mancha. Esta prenda se extingue. Entonces debe haber una especificación. Como hay tantas referencias en una empresa, nos podemos confundir y podemos colocar el insumo que no es, con respecto al prelavado, con respecto a la marquilla, con respecto a los botones que van en 18, en 20 líneas, con respecto a la cremallera. Es muy, muy, muy importante tener en cuenta eso. Yo no lo he visto en ninguna empresa que tenga este tipo, pero sí he visto confusiones. Les comenté en la clase pasada que en alguna ocasión llegó una producción y como llegó, se colocó la combinación entre los buses y el RIP iba como trajeron, pues el RIP es diferente tipo de material. Entonces, cuando ya se confeccionó, al cliente no le gustó. Pero yo le decía al cliente, yo levanté la mano y me dijo que si por favor le colaboraba y para cambiar 500 buses. Entonces yo le dije, si nosotros desbaratamos el bus, yo le puedo colaborar y lo podemos hacer, pero nos demoramos más desbaratando y el producto queda tipo B. Entonces que levanté la mano y le dije, vamos a hacer un checklist. ¿Cuál es un checklist? Otro punto ahí muy importante en la ficha técnica es que ella debe tener los tipos de tela, que son tres tipos. Si la prenda lleva 3 tipos de tela, los 3 testigos. Pedacito de 5x5 debe ir, ese es el testigo. Ahí nos indica el derecho de la tela, el color, el tipo de material, en ese pedacito nomás. Entonces yo le decía a él, debe haber un checklist donde todos estén enterados y no haya que yo no sabía, no haya excusa. Y no, que yo no sabía, que a mí no me dijeron. El de corte debe estar enterado. Todo el mundo debe estar enterado. Y a mí me llega una ficha técnica con todas las indicaciones. Si yo me equivoco, entonces el error fue mío. Entonces, la ficha técnica debe tener toda la información. Toda, absolutamente toda. Acá nos está hablando de la cinta. Nosotros nos imaginamos que es el rollo blanco y luego pasará a la cinta negra, ¿cierto? Si la marquilla es tejida, ahí están hablando de marquilla de bandera, no nos están diciendo si es tejida, como la marquilla, bueno, dice 35 milímetros, ¿cierto? Arriba la cinta queda de 25 milímetros. Vuelvo y reitero, lo mejor es que nosotros coloquemos el testigo, una marquilla, un insumo, una marquilla, un pedacito de cremallera, un botón, los testigos de la tela. Eso nos facilita la vida a todos. Ya después de cometer un error en perfecciones y en corte también, que usted corte una pieza mal es fatal. Entonces ese sería mi consejo. Me regala por favor. Bueno, aquí en la parte de abajo, perdón, disculpe.
faltó ahí un pedacito. Entonces ahí nos están hablando de los hilos, el 75 tex, 40, todas las costuras, y 120 tex para todas las costuras, pero están hablando de el forro, ¿sí? El primero chambray, que es 75-40, para el jean que hablábamos que iba a proceso y se reventaba, y para el otro es 120 para todas las costuras. Aquí nos están hablando que es en una aguja, ¿cierto? Que dice tipo de costura en una aguja. Veo 30.1, las puntadas son 12 puntadas por pulgada, y acá dice que la puntada, la segunda información, 5.16 con puntada de seguridad 5 días. Aquí ya nos están dando la información que estamos solicitando arriba. Y la presilladora son 32 puntadas por pulgada en la presilladora. Entonces, y aquí hablábamos también, faltó que el folder, la entrada y la salida, porque a veces para las tiras y para el escote delantero, debe ir entrada y salida si lo quieren con doble, si lo quieren nosotros, por eso la ficha nuestra nos ayuda también, porque para la sesgada del cuello debe ir doble sencillo, como lo quieren, y el folder. Aquí faltó esa partecita, el folder. Listo, ok. Me hace falta esa. Este es otro punto muy importante. El listado operacional. Muy, muy, muy importante en una ficha. Aquí nos están indicando el orden de las operaciones para nuestro producto. Y esto nos ahorra a nosotros mucho tiempo. Es muy importante, muy importante. Si yo le trabajo a una empresa, yo solicito el listado operacional. Hay empresas que no lo dan. Yo sí lo solicito porque, mira, acá nos están hablando hasta del SAN. Mira, acá, por ejemplo, hagamos un ejemplo con la primera, dice pegar forro a boca de bolsillo. La máquina, pues la plana. Las repeticiones son 2 porque son 2 bolsillos, ¿cierto? El tipo de aguja es 70 punta de bola. ¿Por qué? Porque el material es delgado, ¿cierto? Para el chambray se utilizará una aguja un poquito más gruesa, porque se nos puede partir cuando se calienta la punta de la aguja, ¿cierto? 0.6 se demora la persona haciendo eso. Excelente. Para el segundo dice voltear y pegar bolsillo por 2. Eso que lo hace manual. Repeticiones una sola. Pues ahí no iría aguja. Y el tiempo sería 0.4. ¿Cierto? Aquí ya para la parte de abajo. Despuntar bolsillo lateral por 2. ¿En dónde lo hacemos? En una máquina plana. ¿Cuántas veces lo hacemos? 1. El ajuste, o sea, el pie con el pie de un cuarto. También hablábamos de que era importante los pies que íbamos a utilizar. Aquí nos están hablando del pie de un cuarto y cuánto nos vamos a demorar. 0.6. ¿Cierto? Y al final nos están total de la fiesta, creo que eran 15 minutos, me parece que era creo que son 23 Acá. 16 acá nos están hablando de la bolsa 16.08, ¿sí, señor? El tiempo Y aquí, total. en tiempo total, sí, señor. Acá nos están especificando el pan 23 segundos, ¿sí? 23.2, ¿sí? Entre ahí. El total. Todo esto aquí dice el SAN, siempre es en segundos, 3.74. Y Segundos. aquí participación, este sí no lo entiendo. No, yo tampoco, Freddy, por eso le pregunté, porque aquí es el SAN, la participación será de las personas, no creo. Hay algo que tuvo un error en el Excel con los decimales, ¿cierto, Freddy? Sí, en los decimales, están colocando demasiados decimales. Exacto, hay que uno perdido. Bueno, entonces para el manual, ahí está hablando de filetes 3.7, manual 5.2, plana 6.7 y
me imagino que es prehormado o empaque, 0.3, para un total de 16, porque como es 0.8 no alcanza a llegar a 17, ¿cierto? 16. No, no alcanza. Eso no alcanza, sí señor. Entonces 16 minutos queda la prueba. Me regala la otra hoja. Y acá, a la ficha de empaque, pero esta sí nos habíamos dado cuenta, aquí que debe ir la bolsa, la medida de la bolsa, si es 20 por 10, si es 10 por 20, el largo, el ancho. Se debe manejar una alma, ya, debe ir la medida y debe ir una indicación de cómo se quiere doblar. ¿Sí? Si se dobla por la mitad, si se dobla normalmente 3, 4 veces, ahí debe ir esa indicación, esta información nos hace falta. Y una fotito de cómo quieren el doblar. Ay, don Freddy, qué pena. Ya. Mire, acá está mire lo que les decía a ustedes del bolsito. Es otro tipo de material. Ahí nos están indicando de acá el presente del bolsillo, lo que les decía las botas. Aquí estamos mirando el empresa donde les decía que el escote iba asegurado. Y ahí está cómo queda el enterizo, pero sí nos deben dar la indicación del alma y la bolsa y la forma del doblado. Y acá es una ubicación de como información general del molde. Entonces acá nos están hablando que esta información también es importante. Me parece que está un poco no tan detallada. Nos están hablando del delantero, que son 2 por talla, el trasero 2 por talla y el forro 4 por talla. No nos están dando ninguna información aquí, si es X o Y, la forma a la trama o a los dientes. No están diciendo nada más. Es una información básica. Ahí faltaría el tema de las tiras. Igual tampoco es que, bueno, y acá en la parte de abajo nos están hablando, recuerdan que en una hoja habla de que esto lleva lavado, entonces nosotros debemos verificar las medidas antes del proceso, antes de que se vaya a la lavandería. Hacemos medimos, si son 1000 unidades de acuerdo a tabla militar, hacemos una medida y la enviamos a proceso. Las medidas más importantes siempre van a ser los contornos. Aquí ellos dieron mucho más, pero nosotros las importantes, contorno de busto, contorno de cintura y los largos. Largo total, es muy importante. El tiro posterior, el tiro delantero, esos mediantes de proceso, cargaderas libres de fija, bueno, sí son importantes, pero sí o sí no podemos, se debe hacer los contornos y los largos, porque aquí es donde nosotros sabemos qué comportamiento tuvo la pesa. Entonces ahí está, contorno de botas, contorno de cintura, contorno de busto, largo total, largo costado. Entonces cuando se va a hacer ese sondeo se debe hacer pues teniendo el tiempo y